El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia, a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. La temperatura en Bogotá es de 17 grados centígrados. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Tenemos muchas noticias para hoy. Operaciones bien importantes, 2 fuertes golpes contundentes a las estructuras terroristas en nuestro país. Golpes contra el ELN y contra las disidencias de las FARC. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes. El presidente Duque confirmó la ofensiva contra las organizaciones terroristas en el país. Destacó la acción de las autoridades contra el ELN y las disidencias de las FARC durante las últimas horas. ¿Cómo fue el operativo contra las disidencias de Iván Mordisco en Guainía? En segundos habla en Casa de Nariño en línea Diego Molano, ministro de Defensa. Carmen Ligia Valderrama fue designada nueva ministra TIC. El presidente Duque ratificó que la funcionaria tiene la misión de cumplir la meta de llegar al 70% de la conectividad de Internet en Colombia. Una férrea defensa de la Colombia pujante, trabajadora, emprendedora y que no se amaina, hizo el presidente Duque. El jefe de Estado encabezó la ceremonia de conmemoración de los 60 años de Comestibles Ricos en Bogotá. Las aglomeraciones son el vehículo para el rápido contagio del COVID-19. Las autoridades de salud hacen un nuevo llamado para evitar las aglomeraciones y tomar todos los recaudos en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Los ministerios de Educación y Salud expidieron una circular para fortalecer la vacunación de 12 a 24 años en el país. El documento conjunto establece recomendaciones para impulsar el retorno de los niños y los jóvenes a las aulas. Y Ecopetrol contribuye con el proceso de alternancia en Colombia. Mediante convenio con Corpo Educación, el programa ha beneficiado a más de 32.000 estudiantes del Meta, Arauca y Bolívar. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 5 minutos en Colombia, y como escuchábamos en nuestros titulares, la noticia más importante de gobierno del día tiene que ver con la ofensiva de las fuerzas militares que en las últimas horas propinaron 2 fuertes golpes contundentes a las estructuras del ELN y también a las disidencias de las FARC. Hace algunos minutos el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la caída de alias Fabián, cabecilla del ELN más importante en nuestro país, quien fue capturado vivo y después falleció en desarrollo de operaciones de nuestras fuerzas militares registradas en el departamento del Chocó. Esto dijo el presidente de la República, repetimos, sobre este golpe contundente a las estructuras del ELN. Siempre se está avanzando en estas operaciones y en esto lo que nosotros siempre buscamos es rigor. ¿En qué sentido? Que se hagan las operaciones, que se hagan también todas las inspecciones en terreno y conforme tengamos las verificaciones, nosotros transmitamos la información a la opinión pública. Usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso particular de lo que fue esta operación de Fabián, nosotros seguimos trabajando, se hizo toda la inspección en terreno y ya sabemos cuál fue el desenlace de ese cabecilla. Lo importante aquí es seguir la ofensiva contra los grupos terroristas que quieren flagelar a nuestro país. Hay que destacar que este delincuente, Carlos Fernando Daliera, muy buenas tardes, alias Fabián, es un responsable de muchos delitos, de homicidio, de líderes sociales, también de reclutamiento de menores y por supuesto de narcotráfico, como lo resaltaba el presidente Iván Duque Márquez. Cordial saludo a Slobodan, Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea. El prontuario criminal de alias Fabián en el departamento del Chocó era amplio
El presidente Duque asegura que con este golpe, el operativo que se realizó hace varios días allí en el departamento de Chocó con una acción coordinada y conjunta de nuestras Fuerzas Armadas y liderada por la Fuerza Aérea Colombiana, luego del bombardeo del campamento, pues estuvo allí escondido en la selva, hasta que luego fue encontrado por las autoridades cuando se realizó ese operativo. Dice el presidente Duque que este golpe es muy fuerte contra esta estructura criminal y, como usted lo indica, se trata de un narcoterrorista que tenía además antecedentes de reclutamiento de menores y también de asesinatos de líderes sociales en esta región del país. Recordemos que de acuerdo con las autoridades eslovanas, muy buenas tardes y escúcheme, lo interrumpo, el prontuario de este criminal es de más de 35 años, llevaba más de 35 años en las selvas chocuanas delinquiendo por todos esos delitos que se le adjudican y que ustedes ya han mencionado. Y en las últimas horas, el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, entregó más detalles de esta importante operación donde, repetimos, cayó alias Fabián, y lo dijo el propio presidente de la República, el hombre más importante, el cabecilla más importante del ELN en nuestro país. Esto dijo el ministro de la Defensa, pero antes Pablo Moreno nos amplía precisamente las declaraciones del ministro sobre la caída de alias Fabián. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Desde las instalaciones de Catán, el ministro Diego Molano, junto a la cúpula militar, entregó detalles sobre la captura y posterior muerte de alias Fabián. El funcionario aseguró que este ha sido el golpe más fuerte del ELN en lo corrido de este gobierno. Recordemos que la Operación Samuel, como fue denominada en ese entonces, se comenzó a gestar el pasado 17 de septiembre en contra del cabecilla del ELN, alias Fabián. Esto en área rural del litoral de San Juan, departamento del Chocó. Allí entraron efectivos del ejército luego de un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea y cayeron 7 integrantes de esa estructura. El jefe de la cartera de defensa explicó hoy que luego de varias inspecciones en la zona realizada por las tropas tras este operativo, ayer en horas de la tarde fue capturado vivo. Esto fue a las 4 de la tarde en las selvas chocuanas y de inmediato se le dieron los primeros auxilios. Fue trasladado a un hospital de Cali donde falleció esta madrugada. Escuchemos al ministro. Había quedado herido después de este operativo en ese golpe que le propinaron a esa estructura criminal cuando se neutralizaron a 7 de sus lugartenientes y miembros de esa banda y ese grupo narcoterrorista. Después de 10 días de búsqueda y registro por tierra y por río, como se evidenció en el trabajo realizado por nuestra fuerza pública, fue ubicado herido, cubierto con arbustos y vegetación en el día de ayer. Estaba muy cerca del lugar donde ocurrió la operación aérea la semana pasada. Alias Fabián era el autor de muchos secuestros, como el del exgobernador de Chocó, cabecilla del narcotráfico en esta zona del país, y según las autoridades era responsable del desplazamiento de más de 4.000 personas en el litoral de San Juan del Chocó, entre otros delitos. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro, destacó el trabajo de las fuerzas militares y de policía. Escuchemos al general. Hubo una combinación importante de acciones. La acción de la Fuerza Aérea, el asalto de las tropas de fuerzas especiales del Ejército, previa a una información puntual de la inteligencia de la Policía Nacional. Hubo un gran trabajo y aplicación de las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque en el área objetivo también fueron capturados heridos 3 integrantes de esta estructura, a los cuales se les aplicaron todos los primeros auxilios y llevados a centros asistenciales. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, con este golpe se le ha dado en la cabeza al ELN y sostuvo que otros integrantes de la Dirección Nacional de este grupo siguen delinquiendo en Venezuela y en Cuba. Antes de finalizar, también queremos contarles que en las últimas horas fue capturado alias Miller, máximo cabecilla del Frente Ismael Ruiz, en zona rural del departamento del Huila, y por quien las autoridades ofrecían 100 millones de pesos de recompensa. Esa es toda la información. Continúen ustedes en el estudio. Muchas gracias a Pablo Moreno por esta importante información. Vamos en segundos con nuestro personaje del día aquí en Casa de Nariño en línea para hablar de otro golpe a las estructuras de las disidencias de las FARC en segundos. El personaje en Noticias Casa de Nariño en línea.
Y a las 12 del día, 12 minutos, el personaje del día en Casa de Nariño en línea es el ministro de la Defensa, Diego Molano, porque como decimos, Carlos Fernando de Aliena, hubo otro golpe bien importante contra las estructuras de las disidencias de las FARC y precisamente con las estructuras de alias Iván Mordisco. En el suroccidente del país, exactamente en el departamento del Guainía, vereda El Morichal, del corregimiento y el municipio del mismo nombre, El Morichal en Guainía, en donde con una acción conjunta de las autoridades se logró un bombardeo en contra de uno de los campamentos de la conocida Primera Estructura, que hace parte de la disidencia encabezada por Iván Mordisco. Fue abatido alias Ferney y 10 disidentes más de esa estructura de las antiguas FARC. Era su mano derecha, dicen las autoridades. Alias Ferney, mano derecha, el segundo al mando de la estructura Iván Mordisco, quien también es otro señalado delincuente que comete diversos delitos en esta región del país. Y anoche pues hablamos aquí en Casa de Nariño en línea con el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, quien nos contó detalles, apenas terminó la conferencia de prensa con los medios de comunicación sobre esta importante operación contra alias Ferney en el departamento del Guainía. Esto nos dijo el ministro de la Defensa. El mandato del presidente Duque es combatir sin tregua a todas las organizaciones criminales que son el símbolo del mal para Colombia, el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, el ELN, los Pelusos y los Caparros. Y avanzamos con ese propósito de liberar a Colombia de estas organizaciones criminales y narcoterroristas que tanto han afectado la vida y la tranquilidad de los colombianos. En la madrugada de ayer se realizó una operación de asalto aéreo estratégico para neutralizar a una de las columnas, la primera columna del cabecilla alias Iván Mordisco, que era encabezada por el criminal alias Ferney y su radista, y 10 de los miembros criminales de su estructura fueron neutralizados. Esta es una estructura que delinquía particularmente en la zona de Guainía, Guaviare, Putumayo, y buscaba desarrollar actividades de narcotráfico en estas zonas del país, pero adicionalmente tenía relaciones directas con el narcotráfico a través de Venezuela con pistas y también recientemente acciones de narcotráfico coordinadas con diferentes grupos de narcotraficantes en Brasil. El ministro de Defensa, Diego Molano, también nos contó y le reveló a Colombia, y lo van a escuchar ustedes aquí en Casa de Nariño en línea, que pierde la estructura de Iván Mordisco con este ataque exitoso de las Fuerzas Armadas en contra de esta disidencia de las FARC. Las disidencias de las FARC, y en especial la de alias Iván Mordisco, que está aliado con alias Gentil Duarte, tienen un objetivo: volver a recuperar y poner en armas a 8.000 hombres allí en la zona de Guaviare, Caquetá, y no se los hemos permitido. Ese es su plan, pero nuestra fuerza pública ha venido actuando para bloquear esa posibilidad y actuar en contra de ellas. Aquí se libera una zona del país que venía siendo afectada por el reclutamiento forzado ilegal, porque van a los internados que hay en Guaviare, en Guainía, reclutan niños y en especial reclutan indígenas, porque operan en estos resguardos indígenas. Se libera una zona de una actividad deforestadora gravísima por el narcotráfico que ellos cometen en estas zonas del país y de la presencia de los laboratorios de coca allí ubicados, y por supuesto se libera ese río que está allí, que como es el caso del río Putumayo, el río Caquetá, que se convirtieron en autopistas que buscan utilizar para llevar la coca al otro lado de la frontera en Brasil, o bajar por ese río, subir también, a Venezuela. Aquí lo que está claramente definido es que nosotros vamos a operar y trabajar todo el tiempo para liberar esas zonas y dar garantía de tranquilidad y seguridad a toda esta Amazonía colombiana. Ministro, ¿quién estaba con alias Ferney al momento del desarrollo de este operativo? Hay 10 criminales de estos que fueron neutralizados. Se encontraba con alias Ferney, especial alias Catherine, que era la cabecilla de esta comisión, de esta estructura, y era la encargada de las comunicaciones y todos los cursos de entrenamiento ilegal en esa zona campamentaria. El campamento donde fue ubicado este criminal es en la vereda del Morichal, del municipio de Morichal, en el departamento de Guainía, donde estaban estas dos comisiones que por inteligencia fueron identificadas y sobre las cuales se realizó esta operación aérea. También le preguntamos al ministro de la Defensa sobre el prontuario, el actuar delictivo de este hombre alias Ferney. Alias Ferney llevaba más de 12 años de actividad delictiva con este grupo. Era el hombre de confianza de Iván Mordisco, había sido tenía desarrollado actividades de narcotráfico, de reclutamiento forzado ilegal en esa zona del país, y estaba encargado de hacer la ampliación del negocio de narcotráfico a Venezuela y Brasil.
El ministro de Defensa, Diego Molano, también nos comentó a todos los seguidores de Casa de Nariño en Línea que se incautó en este operativo, porque además del bombardeo por parte de la Fuerza Aérea, también participaron comandos especializados de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional y descendieron hasta allí, hasta el lugar del campamento. ¿Qué se encontró, qué se incautó en este lugar? Lo que es importante saber es que aquí fueron incautadas armas largas y además hace parte de todo un proceso en contra de la estructura. Esa misma estructura primera se le han propinado varios golpes, captura de 126 de sus integrantes a lo largo de estos últimos meses, la incautación más de 50 armas de fuego, 252 kilos de cocaína. El ministro también nos habló acerca de la recompensa por el desarrollo de este operativo. Pues hasta el momento este operativo se ha desarrollado a través de inteligencia y por supuesto allí donde haya sido suministrada la información, por supuesto se pagará como corresponde. También le preguntamos al ministro de Defensa sobre otro operativo que se dio en Convitara, esto en Nariño, ¿no, Carlos Fernando? Departamento de Nariño, sí señor, Sí. Importante golpe contra las disidencias de FARC también. Así es. Esto nos dijo el ministro sobre esa operación. Es muy importante este operativo por varias razones. Lo primero, recuerden ustedes que el presidente en marzo de este año, yo estaba recién llegado de ministro de Defensa y tomamos la decisión de crear y lanzar el Comando Operativo Especial contra el Narcotráfico, y ese Comando Operativo Especial contra el Narcotráfico se ha convertido en una fuerza contundente en contra de toda la cadena del narcotráfico. En Convitara, este CONAT operó una acción para poder neutralizar y destruir un laboratorio e incautar 3.94 toneladas de cocaína que básicamente alimentan de recursos ilegales a estas organizaciones de las disidencias de las FARC, inclusive para esta columna Urias Rincón, que fue la que desafortunadamente cometió esa disputa en Llorente y desafortunadamente cegó la vida de 5 civiles allí en ese corregimiento. No se puede ceder un centímetro al accionar de los grupos delincuenciales y la ofensiva del Estado, como lo han escuchado ustedes, va a seguir y sin descanso en contra de estas estructuras, también del narcotráfico. Le preguntamos al ministro en qué va el Plan 100, una iniciativa que adelanta, que encabeza Contra él, el microtráfico. contra el microtráfico en las grandes ciudades, en las ciudades capitales del país. ¿Cuáles son los resultados? El Plan 100 contra el microtráfico va avanzando bien. El narcotráfico tiene dos caras. Una cara que busca exportar esa coca hacia los mercados de Estados Unidos, generar recursos y financiar la guerra. Pero también tiene el microtráfico, que es la cara de ese microtráfico de papeletas que ha surgido en parques, en colegios, alrededor de los barrios, y que en el cual el mismo presidente Duque nos dio la instrucción de hacer la incautación de las dosis, y desde que llegamos al Ministerio de la Defensa avanzamos en el Plan 100 para derribar ollas de microtráfico, porque alrededor de una olla de microtráfico en las ciudades se genera el círculo del mal, generan dependencia de los jóvenes, ahí comienzan las crisis familiares, luego lo obligan a delinquir, le dicen que se vuelva en el informante para ver si viene la policía, lo entregan un arma blanca, lo obligan a hacer el primer robo y luego ya lo meten en ese círculo del mal. Por eso combatimos esas organizaciones también de microtráfico, sobre todo a los jíbaros, y hemos derribado ya 108 ollas, además de judicializar a todos aquellos responsables de ese tráfico de estupefacientes, para que más bien, en vez de derribar muros, se cree esperanza, y llegamos a esas ollas con trabajo conjunto del ICBF, que crea unas metodologías, Sacúdete, de nuestra defensa civil, que forma a los jóvenes en voluntariado, y del SENA, que da cursos de capacitación. Es una acción conjunta del Estado para recuperar la tranquilidad de los barrios. Al ministro de Defensa también le consultamos sobre la reacción de la gente cuando llegan, justamente hacen estos operativos, les dan un parte de tranquilidad, salen de estas ollas. ¿Cuál es esa reacción de toda la comunidad a quienes se les brinda además bastante tranquilidad? Claro, porque aquí esas eran zonas de miedo. Uno va a los barrios y le dice, no, yo no paso por el frente de esa olla porque me atracan, amedrentan a los adultos mayores. Claro. El otro día conocí a una mujer adulta mayor y me decía, yo nunca he fumado marihuana, pero le cuento que me seca de huele porque todos los días paso por el frente de esta olla y están aquí fumando y metiendo, afectando mi tranquilidad. Y esto es lo que busca este Plan 100, recuperar la tranquilidad de los barrios de nuestras ciudades. Y obviamente le preguntamos al ministro de Defensa, para cerrar, Carlos Fernando, pues todo lo que está pasando en la situación de orden público en el país, y si son retaliaciones precisamente a lo que está haciendo la labor de la fuerza pública. Sí, es una respuesta a estos grupos delincuenciales, a la presión del Estado, por supuesto legítima, con el uso legítimo de la fuerza, y las acciones que han desarrollado a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto dijo el ministro.
Hay una acción ofensiva muy importante que hemos emprendido con nuestra fuerza pública en contra de esos símbolos del mal. El Clan del Golfo, que buscó activar un plan pistola y afectar, por ejemplo, al mayor y al intendente de policía allí en Antioquia. Sí. Hemos activado esta acción contra las disidencias de la FARC y también han buscado activar explosivistas y hacer esa acción que desarrollaron desafortunadamente en Dagua, donde afectaron la vida de 5 de nuestros soldados. Por eso, pues por supuesto, rechazamos esas acciones terroristas y demenciales en contra de nuestra fuerza pública y toda la solidaridad con sus familias, pero en honor a ellos, por la dignidad de ellos, es que seguimos adelante arreciando contra estas estructuras, y nuestro objetivo es poder neutralizar y restaurar la seguridad y la tranquilidad en esas zonas del país. Pues ahí está esta entrevista que sostuvimos anoche con el ministro de Defensa, Diego Molano, apenas terminó la declaración sobre este golpe contundente a las disidencias de las FARC y las estructuras de alias Iván Mordisco en un operativo que se desarrolló, como pues vieron ustedes, en el departamento de El Guainía. Importante recordar lo que nos dijo el ministro Molano, la intención de este grupo de las disidencias en recuperar otra vez capacidad de número de hombres, de reclutar 7.000 a 8.000 integrantes y de nuevo continuar con su delinquir en esta zona fronteriza con Brasil y con Venezuela, pero a la acción decidida del Estado pues es impedírselo a toda costa, por supuesto. Así es, pues 2 golpes contundentes de nuestra fuerza pública al ELN, a este cabecilla importante, el más importante de nuestro país, y este golpe a las disidencias de las FARC. Vamos en segundos con el trino del día, aquí en Casa de Nariño en Línea. El trino del día. El trino del día tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con una noticia importante. También en el día ha sido designada como nueva ministra de las TIC, la doctora Carmen Ligia Valderrama. Dice el presidente en su cuenta en Twitter, @Iván Duque, que ha designado a la doctora Carmen Ligia B, esa es su cuenta, como nueva ministra TIC. La doctora Valderrama se venía desempeñando como viceministra de Transporte y también ha sido superintendente de Transporte, superintendente delegada para la protección del consumidor y secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así es, la SIC. Y esta mañana el propio presidente, ya en un evento, habló sobre esta importante noticia de Aliana. Eslogan, así es, el presidente hizo alusión, como en el trino, a toda la trayectoria profesional de Carmen Ligia Valderrama, quien hasta la fecha se desempeñaba como viceministra de la cartera de Transporte. Esto fue lo que dijo el mandatario. He designado a la nueva ministra de las TICs, la doctora Carmen Ligia Valderrama. Ella venía desempeñándose como viceministra de Transporte y venía también de haber sido superintendente de Transporte. Durante muchos años fue superintendente delegada en la SIC y adicionalmente fue secretaria general de esa importante institución. Trabajó por años en la UNCTAD y además es experta en Derecho de la Competencia, en Administración y Gestión Pública y también en la protección de los derechos del consumidor. Esperamos que su conocimiento en manera absoluta de la contratación pública, su conocimiento en la gestión del Estado y sobre todo su conocimiento en supervisión y vigilancia nos permita a nosotros avanzar en varios objetivos. Y el mandatario de los colombianos también habló sobre los retos que asume la nueva ministra de las TIC, entre los que se destaca ese propósito de conectar al país en un 70% en Internet. Esto dijo el presidente. Contribuir a todas las investigaciones que adelantan los organismos de control para llegar hasta el fondo de ese contubernio criminal que pretendía desfalcar al Estado y que se está ya conociendo todo ese hilo corruptor donde se puede apreciar que había una manipulación de información tendiente a hacerse a los contratos del Estado. Segundo, tiene ella la responsabilidad de sacar adelante los procesos de conectividad. Se ha avanzado mucho y nuestra meta de gobierno sigue intacta. 70% del país queremos tenerlo con conexión de Internet de alta velocidad para agosto del año 2022. Seguir con los programas de formación de los 100.000 programadores y toda la agenda de un Estado digital y de un país que sea amigable a la economía digital para ser el principal polo de atracción de inversión de América Latina en esos elementos. La salud en Noticias Casa de Nariño en Línea.
Noticias de la salud, un nuevo llamado que ha hecho el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud para todos nosotros, para todos los colombianos, evitar las aglomeraciones a como de lugar. Hoy se están realizando varias marchas y concentraciones en el país, pero pide el ministerio que no hay que bajar la guardia, no solamente porque las aglomeraciones son el vehículo más rápido, más expedito para el contagio del COVID, sino tampoco bajar la guardia en cuanto a la aplicación de los protocolos de seguridad. Recuerden, lavado frecuente de manos, el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social, no aglomeraciones y por supuesto avanzar con el tema de la vacunación. Manuela Prieto nos entrega esa recomendación que hace la Autoridad de Salud para todos nosotros, para todos los colombianos. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones. El viceministro Luis Alexander Moscoso advirtió que representan un riesgo, pues seguimos en medio de una pandemia. Todavía la pandemia está presente. En este momento estamos expuestos a linajes, a cepas mucho más transmisoras y son un riesgo. Recordemos que en febrero y marzo tuvimos unos descensos importantes y luego tuvimos ese pico doloroso de abril, mayo y junio. Hoy no podemos asumir riesgo. Recordar que las aglomeraciones sin factores de protección son un riesgo. El viceministro reiteró el riesgo de un eventual cuarto pico de la pandemia. Entre todos tenemos que cuidarnos. La posibilidad de tener nuevamente un pico está presente, pero si nos cuidamos, si nos protegemos, si nos vacunamos, si nos aislamos, si usted tiene una infección respiratoria o tuvo contacto con una persona de infección respiratoria, por favor, quédese en casa con toda la familia. El Ministerio de Salud recordó a quienes no se han inmunizado la importancia de apostarle a la vacunación masiva. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación emitieron una circular conjunta para fortalecer el proceso de vacunación justamente entre los niños y jóvenes de 12 a 24 años. Esto con el fin de también hacer unas recomendaciones para volver de manera segura a la presencialidad, lo que cobija niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Todos los detalles con Natalia Dávila. Con el fin de fortalecer el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 e impulsar el proceso de retorno de los niños, niñas y jóvenes a las aulas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud expidieron la circular conjunta número 47 de 2021, que establece una serie de recomendaciones para los actores del sistema de salud y del sistema educativo. Hacemos un llamado a las Secretarías de Educación y Secretarías de Salud a trabajar de forma conjunta para activar las distintas estrategias que permitan rápidamente avanzar en el proceso de vacunación. En el documento se recomienda fortalecer los procesos de concertación de alianzas para promover espacios y jornadas que aumenten la cobertura de la población estudiantil entre los 12 y los 24 años que se vacunarán contra el COVID-19. Asimismo, establece orientaciones a entidades públicas para hacer seguimiento al esquema de vacunación de la población focalizada. De esta manera, el Gobierno Nacional avanza en la articulación de esfuerzos para generar condiciones de bioseguridad en los entornos escolares de diversas regiones del país. Y también noticia importante porque el Ministerio de Salud instó a los entes territoriales y también a las EPS a mantener la toma de 50.000 pruebas COVID diarias para disminuir las cadenas de contagio, esto ante la posibilidad de un inminente cuarto pico. La nota con Manuela Prieto. El Ministerio de Salud instó a las entidades administradoras de planes de beneficio y entidades territoriales a mantener la toma de 50.000 pruebas diarias para COVID-19 en promedio, para disminuir los casos y la velocidad de transmisión, especialmente por la circulación de la variante Delta en el país, que es 8 veces más transmisora. La estrategia PRAS incluye una de las herramientas, es la toma de pruebas. Por eso estamos trabajando con las CAPBs, con las entidades territoriales, en mantener como mínimo un promedio de 50.000 pruebas diarias. Sabemos que el domingo caen, pero de lunes a sábado esperamos tener esos promedios, esperamos consolidarlos. Eso nos permite, aún en disminución de casos, nos permite rastrear los grupos de riesgo, nos permite rastrear los contactos con un fin, aislarlos y disminuir y cortar las cadenas de contagio. Según el Ministerio, esta estrategia permite la disminución de casos mediante el rastreo de los grupos de riesgo y los contactos estrechos, con el fin de aislarlos y reducir las cadenas de contagio. Lo importante de la estrategia PRAS no es la estrategia.
lo importante es aislamiento, lo importante es que nos quedemos en casa con nuestra familia, que le informamos a la EPS o al centro de rastreo los contactos, le digamos a esos contactos que se aíslen y se cuiden. Si nosotros estamos sintomáticos o positivos, si nos aislamos con la cadena de contacto, evitamos transmitirle a esas personas y que esta cepa delta, que tiene una mayor posibilidad de transmisión, se quede y se reduzca la velocidad de transmisión. El efecto, la posibilidad de un cuarto pico y la evolución hacia adelante depende de nosotros. El llamado a los pacientes positivos o sintomáticos respiratorios es a aislarse, informar su cadena de contacto para que haga lo mismo, pues así es posible reducir la velocidad de contagio y detener la alta transmisión de la variante Delta. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. 12 del día, 33 minutos. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Saludamos a esta hora a John Jairo Hurtado, que nos sigue desde la ciudad de Buenaventura, a Edgar Jiménez, quien está en la ciudad de Medellín, a Beatriz Leguízamo, que está en la ciudad de Cali. También saludamos a John Cortés, que nos sigue desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, a Yacer Jiménez, en la capital del Meta, en la ciudad de Villavicencio, a Verónica Gilves en la ciudad de Bucaramanga y a Alberto Moreno, también los saludamos, y finalmente a Juan Alzate en Maicao. Desde todos los sitios del territorio nacional nos siguen en Casa de Nariño en línea. Carlos Fernando. Reportando sintonía. Así es. Creciendo el número de seguidores día con día, día tras día, con toda la información y este servicio informativo que entregamos aquí desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Y hay dos formas, vamos a comentarles muy fáciles para que nos puedan seguir, para que todos los días estén al tanto de lo que estamos informando. La sencilla, la directa, la más fácil, www.presidencia.gov.co/casa-narino-línea, es la página web oficial de Presidencia de la República. Si lo prefiere, en YouTube, Presidencia de la República Colombia es el canal, o también en Facebook, Presidencia de Colombia, y en Twitter, @infopresidencia. Y también, Daliana, hay otro conducto directo para acceder a los contenidos de Casa de Nariño en línea. Así es, un conducto directo y muy sencillo, lo vemos a través de Google como 4 pasos muy sencillos. El primero, Presidencia de la República, automáticamente lo dirige a nuestra entidad, la página oficial. El segundo paso es darle al lado izquierdo, entrar al sitio y vemos un botón que dice Prensa, la última opción. En la parte inferior, ahí está Casa de Nariño en línea, automáticamente estará en nuestra página conectado con todos los contenidos que se producen a diario acá en el noticiero, desde los podcasts, la entrevista del día, las diferentes notas y secciones que se producen acá a diario. 12:35, tiempo para hacer una actualización de noticias aquí en Casa de Nariño en línea. El Ministerio de Salud hizo un llamado a los entes territoriales y EPS para mantener la toma de 50.000 pruebas diarias de COVID y así disminuir las cadenas de contagio. El Ministerio de Cultura dota de instrumentos a las escuelas musicales del país con una inversión de 6.300 millones de pesos. El aula móvil del SENA llegó al departamento de Caldas para reforzar la tecnoacademia itinerante y acercar a los jóvenes rurales a la tecnología. Colombia cuenta con el sello ambiental ganadero con el fin de promover prácticas sostenibles en el sector. Casa de Nariño en línea. 12 del día, 36 minutos, hacemos una breve pausa y en segundos tenemos noticias económicas muy importantes sobre generación de empleo, también noticia sobre nuevos centros Sacúdete en el territorio nacional y también noticias importantes sobre vivienda en nuestro país. En segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Atención, estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país. No se deje engañar, son falsas. Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y/o para dotación. Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co.
Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo, sin costo. Denuncia ante las autoridades al 147 del Gaula del Ejército o al número 165 del Gaula de la Policía. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12:38, noticia económica. El mensaje Carlos Fernando del presidente de la República, Iván Duque Márquez, hoy en la celebración de los 60 años de la empresa Comestibles Ricos. De Fontibón para el mundo entero. Así es. Comestibles Ricos son las personas que producen las papas súper ricas. Sí. Que como su nombre lo indica, son muy ricas. Aclaramos que no estamos haciendo ninguna mención comercial. Simplemente la marca y una por referencia. supuesto es una empresa que genera empleo desde hace 60 años, que mantiene la generación de empleo y de bienestar para los colombianos, para los bogotanos y para los colombianos. Allí estuvo el jefe de Estado, el presidente Iván Duque, en donde de nuevo defendió la capacidad emprendedora, trabajadora, empresarial de nuestro país. Y de nuevo ha hecho esa crítica a esas voces que indican que los empresarios, que las empresas, que la generación de empresa en el país es la mala del paseo. Y esto no puede ser así. La empresa genera empleo, genera bienestar y genera desarrollo. Y ratificó la cifra de crecimiento, ¿no? Sí, señor, al 7%. Esa es la meta a final del año, que la economía crezca al 7%, que es un número muy importante y que pues está logrando. Esto es lo que dijo allí el presidente Iván Duque en la sede de Comestibles Ricos al occidente de Bogotá. Yo me siento muy orgulloso de estar hoy acá y se los digo de corazón. Para mí Comestibles Ricos, cuando vemos las imágenes de cómo empezó, cómo evolucionó y lo que es hoy, es una motivación de esa Colombia emprendedora, pujante, trabajadora, que no se amaina a ninguna adversidad y que es la Colombia que nos está jalonando la reactivación, porque vamos a crecer este año por encima del 7% de manera clara y para generar bienestar, que recupere empleo, que recupere inversión. Y lo vamos a hacer porque somos un país que se distingue por su berraquera, por su capacidad continua de abrirse espacio en medio de las más crudas competencias. Precisamente nos vamos al occidente de la ciudad, en donde se encuentra nuestra compañera Euguet Pérez, en esta sede de Superricas, donde el presidente Iván Duque rindió un homenaje a esta empresa Superricas, quien además de aportar al desarrollo económico de nuestro país a lo largo de estos 60 años ha empleado jóvenes, lo que en esta coyuntura ha aportado a la reactivación económica, una empresa que además, compañeros, se ha visto beneficiada por el programa de apoyo al empleo formal. Euguet, muy buenas tardes, amplíenos por favor los detalles. Un saludo a Carlos y a todo el equipo de Casa de Nariño en línea. Aquí nos encontramos en la planta de la empresa Superricas, donde el presidente de la República, Iván Duque, entregó un reconocimiento a esta empresa 100% colombiana. Nos encontramos con la directora general, la doctora Amanda, quien nos va a compartir cómo ha sido todo el proceso de una empresa colombiana en tema de reactivación, cómo vivieron el tiempo de pandemia. Doctora Amanda, un gusto, bienvenida a Casa de Nariño en línea. Cuéntenos cómo ha recibido este reconocimiento por parte del Gobierno Nacional. Gracias. Pues es un gran honor recibir esto, un reconocimiento a 60 años de trabajo ininterrumpido, a aporte al país, creando mucha conciencia social, dando empleo de calidad,
permitiéndole a las familias colombianas tener la seguridad de llevar el pan a la mesa por mucho tiempo y crear familia con nosotros. Cuéntenos cómo fue el apoyo del gobierno durante este tiempo de pandemia. Ustedes fueron beneficiarios del PAEF. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Pues básicamente nosotros aprovechamos la oportunidad de que teníamos el privilegio de continuar trabajando. Sin embargo, no fue nada fácil la adaptación, pero nos propusimos mantener todos los puestos de trabajo y en la medida también de acuerdos que hicimos con los trabajadores, pues lograr la sostenibilidad de la organización, y a través del PAEF logramos obtener algunos beneficios, puesto que finalmente nuestras ventas en la primera etapa se afectaron en más del 30%. Doctora Amanda, cuéntenos cómo es esa parte social. ¿Cuántas madres cabezas de familia laboran aquí en Superricas? Pues son más de 400, por no decir que algo más. Y también hay muchos padres de familia que son padres solteros que mantienen a sus hijos, y pues a través de ellos también hacemos una labor importante. Tenemos muchas microempresas que han nacido de nuestro emprendimiento también, y ellos son dueños y han aprendido a administrar sus propios negocios. Nuestras madres siempre llegan aquí con una ilusión, y nosotros ayudamos a que esa ilusión y a que esos sueños se conviertan en una realidad, con un trabajo digno, con un trabajo sostenible, con un trabajo permanente y sobre todo con una calidez humana que les permita a ellos manejar todas las dificultades que tienen fuera y que lleguen a su trabajo y puedan venir contentos a trabajar y llevar el pan a la mesa de sus familias. También nos encontramos con uno de los jóvenes que ha sido parte de los nuevos empleos que ha generado Superrica, Juan Diego. Cuéntenos cómo fue el proceso, hace cuánto llevas aquí en la empresa. Ok, bueno, dentro de la compañía llevo más o menos año y medio. Yo comencé aquí en prácticas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Luego de 3 meses me logré vincular nuevamente a la compañía, trabajando en el área de nómina y seguridad y salud en el trabajo, donde me dieron la oportunidad. Ellos han estado muy pendientes, siempre de la mano. Digamos que la empresa es familiar y por lo mismo se impregna en cada área, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente por eso ellos están ahí pendientes, te apoyan en todo el proceso, que ya porque no se aprendiz no quiere decir que pare, sino que ellos siguen ahí. Esta es toda la información desde el occidente de la ciudad, aquí en Fontibón. Informó para Casa de Nariño en línea, Euguet Pérez. Euguet, muchísimas gracias. Vemos ahí un ejemplo claro de desarrollo económico, de reactivación, por supuesto ese impulso fundamental que están dando a nuestros jóvenes. Y hablando precisamente de la línea de reactivación y de generación de empleo, el ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, reveló en las últimas horas que el gobierno nacional y el sector privado han generado más de 70.000 nuevos empleos, 70.000 para personas entre los 18 y 28 años. Es una noticia muy importante y eso significa una inversión social de 23.000 millones de pesos, y el ministro explicaba que esa plática se va a girar en las próximas horas a esas compañías, Carlos Fernando, que generaron esos puestos de trabajo. Recuerden el 25% del salario mínimo, el subsidio que entrega el gobierno, que es el pago de la seguridad social para estos 70.000 nuevos trabajadores jóvenes entre los 18 y los 28 años. Aquí está el mensaje del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. El gobierno nacional, conjuntamente con todas las empresas de Colombia, hemos generado o se han generado 77.574 nuevos puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. Esto tiene una inversión social de 23.195 millones de pesos que serán girados a las empresas el día de mañana. De otro lado, haciendo el análisis, las 3 principales ciudades, o sea, Bogotá, Antioquia y Valle, es donde se han generado estos nuevos puestos de trabajo. Seguimos con todo el optimismo para terminar el mes de diciembre con más de 100.000 puestos nuevos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. Obras para un mejor futuro.
En Obras para un Mejor Futuro, la primera dama, en compañía del ministro del Deporte, el consejero presidencial para la Juventud y la directora del ICBF, hicieron la entrega de 2 nuevas sedes de Sacúdete, esos centros en donde se impulsa a los jóvenes para que puedan desarrollar todas sus habilidades y sus talentos. Esto se realizó en la ciudad de Valledupar, capital del Cesar. Se trata de los centros Sacúdete Nuevo Amanecer y también del Hernando Marín. Allí la primera dama destacó que esta apuesta por la juventud nunca antes se había visto en el país, ni tampoco en la región. Esto dijo la primera dama de todos los colombianos. Se ha logrado una capacidad de ejecución y de operatividad para los jóvenes como nunca antes en nuestro país. Realmente con lo que contamos hoy, gracias a este trabajo, repito, multisectorial, al cual se ha sumado el sector privado, la academia, la cooperación internacional, es hoy la apuesta por la juventud más importante y más robusta, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Nunca antes se habían integrado de una manera tan oportuna, tan coordinada y con un propósito único y exclusivo de trabajar con y para la juventud como lo ha pasado ahora. Se ha trabajado en un fortalecimiento institucional como nunca antes. Lo dije ahora. Ustedes tienen al frente a unas instituciones dedicadas a ustedes. Lo primero fue la creación de la Consejería para la Juventud a nivel presidencial de manera exclusiva para trabajar en la articulación, en el mapeo y en la oportunidad de tener siempre a los jóvenes en un eje transversal en todo el estado. Noticias en nuestras regiones. Está muy importante en Barranquilla. Se llevará a cabo este jueves el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia. Todos los detalles de esta hoja de ruta nos los presenta a esta hora Zahira Iglesias. Zahira, muy buenas tardes en la capital del Atlántico. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros de Casa de Nariño en Línea y televidentes. Los saludo desde la Puerta de Oro de Colombia en la ciudad de Barranquilla, porque este jueves se llevará a cabo el lanzamiento de la hoja de ruta hidrógeno en Colombia por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Pues precisamente desde la capital del Atlántico se llevará a cabo este evento por la importancia del medio ambiente y que la transición energética se ha convertido en el legado principal del gobierno del presidente Iván Duque. Pues durante estos 3 años de gobierno se han logrado avances significativos en esta materia gracias a las políticas públicas, a medidas e incentivos regulatorios e incentivos fiscales que han permitido que el país explore todo su potencial de energías no renovables. Pues precisamente aquí entra el hidrógeno verde, que se ha convertido para muchos en el combustible del futuro. Conversamos con un experto para que nos explicara de qué trata y eso fue lo que nos dijo. En medio de los avances tecnológicos, el hidrógeno verde busca revolucionar al planeta y Colombia quiere convertirse en un precursor. El hidrógeno verde se produce en base a energías renovables, por lo cual la fuente de este hidrógeno no genera emisiones a la atmósfera. Al utilizar el hidrógeno verde se estaría reduciendo la utilización de energía eléctrica, lo que trae consigo una disminución en los costos de producción en cada una de las empresas. Y algo muy relevante es que el hidrógeno verde genera electricidad. Lo hace a través de unos dispositivos llamados celdas de combustible, que lo que hace es combinar el hidrógeno y el oxígeno del aire. Aquí reafirmamos una reducción significativa en la utilización de los combustibles fósiles para la producción de energía y, por supuesto, un mayor ahorro para las empresas colombianas. El gobierno nacional lanza la hoja de ruta del hidrógeno en el país, que le permitirá identificar los usos durante los próximos 30 años, dejando beneficios para las industrias. El hidrógeno se utiliza mucho en el sector minero, en el sector industrial, en la industria agrícola y, por supuesto, para la exportación. La hoja de ruta identifica que con el hidrógeno para el año 2030 se podrá alcanzar un 40% de hidrógeno de bajas emisiones respecto al total de consumido en la industria.
desplegar una flota de entre 2.500 y 3.500 vehículos de hidrógeno e inversiones entre 2.500 y 5.500 millones de dólares que crearán entre 7.000 y 15.000 empleos de alta calidad. Compañeros y televidentes, otro dato importante, Colombia lanzará este jueves la hoja de ruta del hidrógeno porque precisamente permite tener una guía sobre el uso de este energético en los próximos 30 años en el país. Continúen con más información desde Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias a Zahira Iglesias desde la ciudad de Barranquilla, y desde la capital del Atlántico nos vamos para Vaupés, Carlos Fernando. Al departamento también del suroriente colombiano, en donde el Ejército Nacional ha llevado bienestar para las comunidades indígenas en esta importante región de nuestra geografía nacional. Pablo Moreno nos amplía la información. El Ejército Nacional, en asocio con entidades privadas y estatales, llegaron a la comunidad indígena Macaquiño, ubicada en Mitú, Vaupés, con el fin de beneficiar a más de 400 integrantes de esta comunidad, entre niños y adultos mayores. Tras un recorrido en bote que duró más de una hora, funcionarios del Bienestar Familiar, la Cruz Roja, Defensa Civil, llegaron a esta comunidad para brindar atención médica, psicológica, entre otras actividades. Se brindó atención y apoyo a los habitantes de esta importante comunidad, atendiendo a 400 personas, 150 niños, niñas y adolescentes, y 250 adultos y adultos mayores. Los habitantes de la comunidad demostraron gratitud por los servicios y ayudas humanitarias que llegaron hasta sus familias. Así lo ratificó el capitán de la comunidad. Nunca hemos tenido estos eventos, estos procesos en mi comunidad. En nombre de mi comunidad de Macaquiño, pues muy contento, en verdad que sí, muy contento. Quisiera que esto no sea la primera ni la última vez y seguir en estos procesos, ¿no? Para nosotros no quedarnos quietos en esta comunidad. Con estas actividades, las instituciones buscan fortalecer las relaciones con las comunidades indígenas de la Amazonía. Por su parte, las tropas de la Brigada número 31 continuarán velando por el control y seguridad de los habitantes en la zona. La economía. En Noticias Casa de Nariño en Línea. En Noticias Económicas, nuestro país cuenta con el sello ambiental ganadero, una iniciativa que busca sostener y además adelantar todas estas prácticas sostenibles, y además que pueda y que espera que todos los ganaderos de nuestro país entren al proceso de certificación, y que también busca cumplir las metas trazadas en el país, entre las que se destaca la cero deforestación y también la reducción del 51% de las emisiones a 2023 y la carbono neutralidad a 2050. Liliana González nos informa. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Federación Colombiana de Ganaderos Fondo Nacional del Ganado, presentaron el sello ambiental ganadero, con el que se da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que estableció la estrategia Producción Ganadera con Prácticas Sostenibles. El sello ambiental colombiano incorpora acciones que deben ejecutar y cumplir los ganaderos que deseen obtenerlo. Este sello va a permitir a los diferentes sectores, ¿sí?, al sector de la ganadería, explorar otras opciones también de negocios, ¿sí?, para ser más competitivo en el corto y en el largo plazo. Pero al mismo tiempo les va a permitir estar en esta línea que va a ser la línea global. Los Estados Unidos, Europa, en menos de nada van a comenzar a decirle a cada uno de los sectores: yo les sigo comprando, ¿sí?, ganadería o leche o banano, si usted tiene un plan de sostenibilidad y si tiene un sello certificado como este sello ambiental. Primero, responsabilidad ambiental y conservación de los recursos naturales. Segundo, uso de mejores prácticas en la producción ganadera en armonía con el medio ambiente. Tercero, buenas prácticas ganaderas, que plantea planes como el de vacunación y el uso y manejo de fármacos, entre otros. Cuarto, responsabilidad con los empleados. El sello es otorgado por la institución independiente Organismo de Certificación, la cual es debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Gracias a nuestra colega Huguet Pérez por esa noticia importante. El sello ambiental ganadero y también noticia económica está en Ecopetrol. Carlos Fernando.
Nuestra empresa colombiana de petróleos y de energía, Ecopetrol, además de la economía, también contribuye, Slobodan Dalian y seguidores, al desarrollo social de nuestras comunidades. Hay un programa que se denomina el regreso a la alternancia, y esto contribuye con el retorno justamente de nuestros estudiantes a las aulas, y ya ha beneficiado a más de 32.000 estudiantes y docentes en 4 departamentos, en 3 en realidad. Son 86 sedes educativas en Villavicencio, en el Meta, 6 sedes educativas en Saravena, en Arauca, y 22 sedes educativas en Cartagena. Y hay proyecto de extenderlo a 20.000 estudiantes más en Piedemonte, la región sur y en el departamento de La Guajira. Es una iniciativa, una alianza que tiene Ecopetrol con la entidad Corpo Educación. Vamos a escuchar a Juanita de la Hoz, la gerente de Prosperidad Social de Ecopetrol, entregando los detalles sobre este programa que contribuye con la alternancia y el retorno a clases. En Ecopetrol estamos convencidos de que la educación es el motor del crecimiento de la sociedad y el combustible para corregir las desigualdades que aún existen en nuestro país. Es por ello que promovemos la calidad, cobertura y retención escolar en las áreas de interés de la empresa para generar el capital social del futuro, promover la transmisión de la cultura y de los valores democráticos, a través de formación docente, dotación de material pedagógico y didáctico. Conjuntamente con Corpo Educación, nuestro aliado de tantos años, avanzamos en la ejecución de proyectos de apoyo a la alternancia educativa, que buscan promover que los niños y jóvenes de 4 departamentos del país se motiven para el retorno a las aulas y cuenten en su regreso con un ambiente de estudio más confortable y seguro, contribuyendo así a disminuir la deserción escolar. Las herramientas entregadas por este convenio de Ecopetrol con Corpo Educación significan y comprenden material informativo sobre la pandemia y medidas de bioseguridad, kits escolares, libros, talleres de formación, transferencia y novedosas metodologías de aprendizaje para los estudiantes y los docentes. Jesús López, el director ejecutivo de Corpo Educación, también ahonda en esta propuesta y esta alianza que ha suscrito su entidad con Ecopetrol. La alianza entre Ecopetrol y Corpo Educación ha permitido que más de 30.000 niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional puedan retornar de manera biosegura a clases presenciales, también recibiendo elementos como kits educativos y material pedagógico de alta calidad que le permite a los docentes trabajar con ellos en este regreso a clases. El programa Ecopetrol Educa, que se suma a otras iniciativas como Bachilleres Ecopetrol, que ha beneficiado a más de 1.602 jóvenes en toda Colombia. Ella es astronauta de la Fundación SHEIS, que llega a 230 niñas, y Generación E, que como lo hemos dicho aquí en Casa de Nariño en línea, también apoya a nuestros estudiantes en todo Colombia. Noticia importante y noticia económica, los indicadores económicos. Vamos a ver las cifras a esta hora de los indicadores. El dólar, 3.837 pesos con 91 centavos. El euro se cotiza a 4.485 pesos con 83. El petróleo WTI, 75 dólares con 44. Y el cafecito, 2 dólares con 48. ¿Sigue en alza? En alza, 2 centavos, un precio cerca de los 2.50, nunca antes visto. 10 centavos. A sembrar café. Estamos en 2.38, hágame el favor. Sí, 2.48, ya cerca a los 2 dólares con 50 centavos. En segundos, Daliana nos presenta las noticias de Paz con Legalidad. Paz con Legalidad. En noticias de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, la transformación de los territorios para la sustitución de cultivos en nuestro país es una realidad. Esto gracias a esta política que se ha puesto en marcha a través del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo, PISDA. El Gobierno Nacional también impulsa 1.444 iniciativas de la comunidad para la sustitución voluntaria en 8 municipios de todo el país. Esto nos dice el consejero Archila al respecto. Está el apoyo a quienes están en sustitución voluntaria de cultivos. Estaba previsto que cuando no coincidan con los municipios PEDET íbamos a tener una planeación. Son 8 municipios, ya tenemos la planeación. 1.500 iniciativas que nos plantearon las comunidades y ahora estamos cumpliendo. Hoy estamos en Bogotá, están la totalidad de las alcaldías, las gobernaciones respecto de esos municipios, más de 50 entidades del orden nacional.
Estamos articulando los esfuerzos de la nación, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional y el sector privado para seguir avanzando, sustituir, pero que haya un desarrollo integral. La cultura. En Noticias Casa de Nariño en línea. ¿Ustedes cómo les ha ido con los instrumentos? Pues más bien mal. Tocan la guitarra, pero para ponerla en otra habitación, para desempolvarla, o el piano. Muy mal. Sí, no. Sí, no sí. La flauta, pero ¿y eso? En el colegio no aprendía eso. Como músicos somos muy buenos periodistas. Bueno, muy buena la comparación, la analogía que nos hace Daliana. Bueno, bien, el Ministerio de Cultura, pues para que no pase esto que nos pasa a los tres, está apoyando a nuestros niños en Colombia. Está dotando con instrumentos musicales a las escuelas e instituciones que justamente forman desde muy niños, desde muy pequeños, a nuestros niños, jóvenes y adolescentes en el arte de la música. Natalia Dávila nos amplía esta información de ese apoyo importante del Ministerio de Cultura a la cultura. Clarinetes, tamboras y saxofones son algunos de los instrumentos que recibirán niños, niñas y adolescentes de las escuelas de música del país. Esto gracias a la estrategia Música en Movimiento del Ministerio de Cultura, que contempla además la entrega de material pedagógico, dotación en producción musical, reparación de instrumentos, formación en lutería y formación para formadores. Entre agosto y septiembre de 2021, se entregaron 69 dotaciones a escuelas de música en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle del Cauca. Quiero dar un agradecimiento muy especial al Ministerio de Cultura y a la Fundación Salvi por crear estos espacios de aprendizaje en la lutería. Para mí es grandísimo este espacio, es muy importante para mi formación. Vengo desde la ciudad de Valledupar, Cesar, y quiero agradecer al Ministerio de Cultura y a la Fundación Salvi por este gran taller que nos han ofrecido. Adicionalmente, se llevará a 33 municipios herramientas para la producción musical que faciliten la creación de memoria de los diferentes procesos y manifestaciones musicales. A la fecha se han destinado 6.300 millones de pesos para fortalecer las escuelas de música con insumos y procesos de formación que permitan un crecimiento integral. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Bueno, labor importante de la Policía Nacional que hasta ahora garantiza con total normalidad las movilizaciones que se registran en varias ciudades del país. Camilo Restrepo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y amables televidentes. Pues avanza una nueva jornada de movilizaciones sociales hoy en todo el país. Hasta el momento transcurre con tranquilidad, con normalidad, sin ninguna alteración del orden público. Es lo que reporta el PMU, el puesto de mando unificado de la Policía Nacional que vigila minuto a minuto todos los movimientos sociales en las calles y en las carreteras del país. Sobre este tema ha hablado el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, reiterando el compromiso de cuidar las protestas y de evitar los desmanes. Dentro de los procesos priorizados son 197 capturas, especialmente de lo que se denominan las líneas. Un gran porcentaje de ellos están con medidas intramurales por delitos como el terrorismo, delitos como tentativas de homicidio, delitos como lesiones personales, daño en bien ajeno, daño en bien público, ataque a servidor público. Hoy pues no quiero indicar de las informaciones que tenemos. Seguimos los procesos judiciales contra estas estructuras que son delincuenciales, quiero reiterarlos. Tenemos elementos materiales probatorios encontrados en dispositivos digitales. Bueno, esa vinculación que habla el general a través de testimonios, a través de teléfonos celulares, está siendo ya estudiado por la Fiscalía General de la Nación y por eso las autoridades están diciendo que esta gente de la primera línea ya son delincuentes porque hay vínculos con temas delictivos. Y recuerden ustedes que en una de las incautaciones importantes a uno de los capos del ELN, a uno de los líderes del ELN, también se confirmó la entrega de dinero para auspiciar las protestas sociales a la primera línea, más que protestas, los desmanes hechos por la primera
primera El línea. vandalismo. El vandalismo. Quemar buses, hacer barricadas, bloqueos. Exacto. Todo sí. lo que estaban realizando. Atacar Tuvieron los financiación CAI. y ha sido comprobado. Y atacar los CAI. Sí, señor. Y avanza la investigación en la Fiscalía. Muy importante. Muy bien, Camilo. Otra noticia importante de la policía. Cambios en las direcciones de la institución en Barranquilla, creo. En Barranquilla y en varias direcciones, sí señor. El brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos es el nuevo director de antinarcóticos en la institución. Perdone, me voy a arrancar por Barranquilla. El brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana fue designado como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. También otro cambio muy importante, el inspector general de la policía. Cambia, el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, el que estaba en Seguridad Ciudadana, pasa a ser el nuevo inspector general de la Policía Ciudadana. Y el mayor general Hernando Alejandro Bustamante Jiménez pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Son los cambios en las direcciones de la policía que acaban de ser confirmados por la Policía Nacional. Pues muchas gracias a Camilo. En segundos, noticias de medio ambiente. El medio ambiente. En Noticias Casa de Nariño en línea. Noticias de medio ambiente, la acción bien importante que están haciendo los guardaparques del Parque Natural Gorgona, pues realizaron una jornada de limpieza en esta área protegida. Recordemos que los plásticos y los residuos sólidos pues generan una gran contaminación en nuestros ecosistemas naturales. Veamos este video precisamente de Parques Naturales Nacionales. Desde el Parque Nacional Natural Gorgona realizamos limpieza de playas de forma semanal, junto con visitantes, operadores turísticos, personal de la Armada Nacional y personal de Policía Nacional. En estas brigadas destinamos diferentes grupos para hacer recolección, separación y pesaje de los residuos encontrados para su posterior disposición fuera del área protegida. Las playas son ecosistemas de gran importancia a escala mundial y nacional, debido a la gran cantidad de servicios que nos ofrecen. En la actualidad presentan grandes afectaciones por la actividad humana, entre las que encontramos el desarrollo costero descontrolado y la contaminación, especialmente por plástico. La actividad de limpieza de playas se centra en Playa Palmeras, una de las playas más emblemáticas del Parque Nacional Natural Gorgona. Tiene una extensión de más de 1 kilómetro y es el hogar de muchas especies y sirve como sitio de anidación para 2 especies de tortugas marinas, la caguama del Pacífico, Lepidochelis olivácea, y la tortuga verde, Chelonia midas. Los invitamos a tener un consumo más consciente y a reducir el uso de plásticos, ya que estos afectan a la vida marina. Y con este mensaje de los Parques Naturales Nacionales nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, la cita es mañana a las 12 del día con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Muy buenas tardes. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.